Los recuperadores o recovery, como los llamamos de manera coloquial, son una manera efectiva para recuperar después de los entrenamientos de resistencia. Debemos de utilizarlos durante todos los entrenamientos. ¿Qué composición debe tener ese recuperador o ese recovery? De todo esto voy a hablar hoy en el vídeo, canal de YouTube y en el podcast. Así que nada, quédate aquí y te cuento toda mi opinión y todo el aspecto más importante sobre este tipo de bebidas. En primer lugar, estas bebidas se llevan utilizando durante muchísimos años, ¿vale? Y la mayoría de deportistas de resistencia la utilizan. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tras 11 años trabajando he visto de manera repetida en la consulta que los deportistas utilizan esta preparación. Sin embargo, no todos los deportistas utilizan bebidas isotónicas durante el entrenamiento, geles deportivos, etc. De todo esto ya he hablado en otros vídeos y en otros podcasts. Y es bastante más importante la ingesta durante el entrenamiento que el propio recovery o el propio preparado de recuperación. ¿Cuándo necesitamos utilizar un recuperador o recovery? Yo lo clasifico siempre de la siguiente manera. ¿Cuándo vas a realizar el próximo entrenamiento? En caso de que el próximo entrenamiento sea en menos de 12 horas, yo aconsejo utilizar estas bebidas. ¿Por qué? Porque es la manera más eficiente de recuperar, por su preparado y porque sabemos específicamente la cantidad de hidrato de carbono, de proteína que contiene. Y también al ser un formato líquido la absorción va a ser mucho más rápida, por lo tanto te recuperarás rápidamente para el siguiente entrenamiento. Sin embargo, si no vas a entrenar en 24 horas, simplemente con una ingesta rica en carbohidratos junto con proteína será suficiente para llegar o hacer esa recuperación de manera muy eficiente. Bien, dicho esto, ¿vas a entrenar menos de 12 horas? Utiliza un recovery, pero ¿qué composición tiene que tener ese recovery? Pues la ciencia dice que la composición tiene que ser un 10% de hidrato de carbono. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, en 500 mililitros de un bidón, 50 gramos tiene que ser de hidrato de carbono. Pero sí que hemos visto que la manera más eficiente de recuperar es con dos hidratos de carbono muy concretos, que es maltodextrina y fructosa. Ya me habéis oído hablar de esto. Es cuestión de oxidación y es cuestión de que nuestro cuerpo es más eficiente utilizando estos dos hidratos de carbono. ¿Sirven otros? Bueno, podría servir dextrosa, palatinosa, etc. Pero yo siempre digo, ¿por qué elegir otros si el más eficiente es este? La combinación de estos dos, pues vayamos a utilizar estos. Vale, el ratio es muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que ser un 2-1. 2 gramos de maltodextrina, 1 gramo de fructosa. Por último, debe de contener sal. Aproximadamente decimos que 1 gramo. Lo demás son añadidos, son florituras. No es imprescindible la glutamina, la creatina, las vitaminas en este tipo de preparado. Y la proteína podría ser una buena opción. Es decir, que contenga ese recovery 0,2 o 0,4 gramos de proteína por kilo de peso corporal que tienes tú, ¿vale? Hay bebidas que tienen esta composición, hay marcas que tienen esta composición o que se acercan a ella, sí. Por ejemplo, aquí tenéis Life Pro. Esta marca contiene maltodextrina y fructosa y también contiene proteína. Podría tener un ratio muy aproximado al que yo estoy hablando. Por lo tanto, puede ser un buen recovery y una manera eficiente de recuperar para el próximo entrenamiento, próxima competición, etc. Y yo siempre lo voy a recomendar, por ejemplo, si vas a doblar entrenamientos por la mañana y por la tarde, si haces un entrenamiento intenso por la noche y luego la mañana siguiente, si haces un entrenamiento de muy larga duración, 6 horas, 8 horas, y tienes una carga de entrenamientos de la semana muy alta, ¿vale? Sin embargo, simplemente con una recuperación de alimentos, es decir, contener pasta, arroz, pan, patata, yuca, boniato, etcétera, y algún alimento proteico, ya sea carne, pescado, huevo o alguna legumbre, podríamos recuperar también de manera eficiente y además aportar hidratación. Bien, hay otras bebidas o otras marcas que no cumplen con esto. Por ejemplo, aquí os dejo otra marca que en este caso es Victory Endurance, que simplemente tiene dextrosa, es decir, no tiene dos tipos de hidrato de carbono. Sí que contiene proteína. Por lo tanto, para mí no sería la manera más eficiente de recuperar o facilitar la obtención de energía. Bien, este recuperador lo podemos hacer de manera casera, sí.
y sería lo más efectivo. Podemos hacerlo de manera casera. ¿Qué debe de contener? Debe de contener un 10% de hidrato de carbono, es decir, 50 gramos de maltodextrina y fructosa, que las puedes comprar de manera aislada, ¿vale? Puedes comprar en tiendas de suplementación donde venden maltodextrina y donde venden fructosa. ¿Cómo añado sabor? Puede ser, por ejemplo, con bolero o con simplemente una chorradita de limón o de naranja y ya le estamos dando sabor a ese preparado. Puedes añadir proteína. ¿Cómo? Añadiendo una proteína neutra y añadir exactamente la proteína que necesitas, que es 0,2 a 0,4 gramos por kilo de peso. Hay preparados de proteína que son neutros, es decir, no tienen sabor, o hay preparados de proteína que sí que tienen sabor. Podrías hacer un recovery de chocolate. Añades maltodextrina, añades fructosa, añades la proteína de chocolate y ya tienes un recuperador de chocolate. Pero es importante que, por ejemplo, en 500 mililitros tengas 50 gramos de hidrato de carbono. Esta parte es para mí la fundamental y doy ese ejemplo. Sin embargo, si necesitas un recovery, o sea, mayor cantidad de hidrato de carbono, ya pasaríamos, por ejemplo, a preparar bidones de 750 mililitros, pero también tiene que tener un 10% de hidrato de carbono ese recuperado. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una bebida hipertónica, es decir, de una alta concentración de hidrato de carbono para favorecer la recuperación de las reservas de glucógeno y para favorecer la recuperación a nivel muscular. El contenido de sodio no es imprescindible, pero para mí debe de contenerlo para recuperar los electrolitos perdidos y el sodio es el más importante. Para ello añade 1 gramo de sal. De esta manera tienes un recuperador casero del sabor que a ti te gusta y exactamente de las cantidades y proporciones que tú necesitas, lo cual es una parte fundamental y muy importante para tus cargas de entrenamiento, sobre todo si estás preparando maratón, medio maratón, triatlón, etc. Pero lo más importante, si tomas recovery y no te alimentas durante los entrenamientos aportando hidrato de carbono, no tiene ningún sentido. O sea, tienes que hacer un 360, es decir, cuidar la alimentación diaria, suplementación antes del entrenamiento, durante el entrenamiento y después del entrenamiento. De esta manera, cubriendo todas las partes, conseguiremos que mantengas el rendimiento, evites lesiones, mejores el rendimiento, cruces las metas de manera eficiente y un largo etcétera. Y como ya sabéis, yo estoy para ayudar a todo tipo de deportistas y tenéis 2 tipos de asesoramiento. Uno que lo he lanzado hace muy poco, que son las mentorías, que las mentorías es simplemente en una videollamada tú me cuentas qué prueba estás preparando, qué problemas tienes a nivel alimentario y diseñamos de manera conjunta la estrategia de suplementación antes, durante y después de esa prueba. Previamente te haré un cuestionario nutricional para evaluar todas tus necesidades. Y por último, el asesoramiento nutricional que ya sabéis todos que ya llevo trabajando 11 años de esta manera, que este asesoramiento es la planificación alimentaria con previamente un cuestionario, realizo videollamada cada 4 semanas y tienes plan alimentario 4 semanas a través de una aplicación donde tienes todo el menú y todo detallado. Bien, una vez dicho todo esto, cualquier cosa o cualquier duda, como ya sabes siempre, comenta en comentarios y cuéntame qué recovery utilizas y vemos si pasa el filtro. Un abrazo a todos y otra semana más. Muchas gracias por estar ahí y por acompañarme en todos mis vídeos y podcasts. Hasta luego. Chao, chao.